Me llamo Amalia Guzmán. Tengo 68 años y hace 5 que dejé las aulas tras décadas de planes de clase, reuniones con padres y el bullicio de un salón lleno de estudiantes. Siempre he estado orgullosa de mi independencia, de la vida sencilla que me construí a pulso, después de años trabajando duro y manejando un hogar que rara vez valoró mis esfuerzos. Pero hoy esa independencia se hizo pedazos en un instante. Estaba en mi cocina, iluminada por el sol de la tarde, en un rincón tranquilo de Querétaro, México, con la luz dorada extendiéndose sobre la mesa de madera gastada. Disfrutaba una taza de manzanilla y la calma que llega tras un día de voluntariado en el centro comunitario. Mi celular vibró en la encimera y lo tomé sin pensar, esperando un recordatorio o un mensaje de alguna amiga. Pero lo que vi me apretó el pecho. «Mamá, necesito $35,000 para el baile de graduación. Envíamelos ya». Parpadeé. 1 vez, 2. Las palabras no encajaban. 35,000 pesos. Por un vestido. Por una noche. Por un baile. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el celular, atrapada entre la incredulidad y el enojo. La crié para que fuera responsable, para que trabajara por lo que quería. Pero esta exigencia venía envuelta en una arrogancia que parecía gritar que yo le debía todo solo por ser su madre. Miré la pantalla releyendo el mensaje y una ola fría de tensión me recorrió. Mi mente retrocedió a los años en que manejé presupuestos familiares. Ahorré para la universidad y equilibré cuentas mientras mantenía una sonrisa serena para todos. Nunca imaginé que a mi edad mi propia hija me pondría una demanda tan cruda como un martillo en el pecho. Una tormenta de emociones me envolvió: sorpresa, incredulidad, enojo y un dolor casi físico de traición. ¿Cómo llegamos a esto después de todo el esfuerzo, los sacrificios? Por un momento me quedé ahí, con los dedos flotando sobre el celular, sin saber si responder, negarme, gritar o llorar. Respiré hondo, anclándome en el ritmo firme de mi corazón, y escribí mi respuesta. Gánalo tú misma. Apenas pulsé enviar, una inquietud silenciosa se asentó en mí. Sabía que esto no terminaría aquí, ni de lejos. En algún rincón de mi mente sentía que este mensaje era la chispa de un incendio que consumiría mucho más que mi tranquila tarde. Dejé el celular, el zumbido del refrigerador y el canto lejano de los pájaros afuera no aliviaron la tormenta que de repente rugía dentro de mí. No sabía hasta dónde llegaría esta tempestad, ni qué revelaría sobre mi familia, pero una cosa era clara: nada volvería a sentirse igual. No esperaba que la respuesta tardara. Llegó casi al instante un torrente de palabras que parecían derramarse de la pantalla como lava ardiente. «Eres tan egoísta, mamá. Es solo el baile. ¿Por qué no puedes ayudarme?» La furia de mi hija casi vibraba a través del celular. Podía escuchar el filo cortante en sus palabras, la indignación de quien cree que le debo todo. Dejé el celular un momento, dejando que el primer aguijonazo se desvaneciera. Mis dedos rozaron la taza de té, los nudillos tensos alrededor de la cerámica. La crié para que entendiera el valor del trabajo, para que supiera que nada que valga la pena llega sin esfuerzo. Y aún así, aquí estaba esperando que yo pagara un vestido extravagante, una limusina y el teatro de la perfección adolescente, sin siquiera pensar en ganárselo. Respiré lento, recordándome por qué escribí esas palabras: «Gánalo tú misma». El mensaje pesaba más ahora que ella lo había leído, porque sabía que desataría una tormenta, pero también era necesario. A los 68 no iba a dejar que mi vida y mis ahorros fueran dictados por su arrogancia. Había dado tanto para criarla, para guiarla, y no permitiría que eso se diera por sentado. Otro mensaje llegó con un tono aún más afilado. «No lo entiendes, lo merezco. Todos los demás lo pagan. ¿Por qué tú no?» Exigía no solo dinero, sino obediencia, y bajo la furia sentí una punzada de incredulidad.
Había enfrentado retos que habrían humillado a cualquiera de su edad, y ahora me regañaban como si fuera una niña. Sentada en mi cocina con la luz de la tarde, derramándose sobre la encimera, sentí un impulso de resolución. Mi mano tembló ligeramente al tomar el celular, queriendo responder, explicar, defenderme, pero sabía que no había nada que explicar. La lección debía venir de la experiencia. Tarde o temprano aprendería que la arrogancia tiene límites. Mi propia vida me había enseñado que las lecciones a veces deben ser duras para ser entendidas. El celular vibró de nuevo ahora con una llamada. Dudé en dejarlo sonar, pero la curiosidad y la necesidad de enfrentar la tormenta de frente me obligaron a contestar. «Mamá, ¿cómo puedes ser así?» Su voz se quebró de furia y pánico. «Es el baile. Los papás de todos mis amigos están pagando...» Apreté los labios forzando mi voz a una calma neutra. «Tienes 18 años», dije con firmeza. «Eres capaz de ganar lo que necesitas. No pagaré por algo que puedes conseguir por tu cuenta». Ella resopló un sonido lleno de incredulidad y veneno. «Estás arruinando todo. No puedo creerlo». «No estoy arruinando nada», respondí en voz baja. «Te estoy dando la responsabilidad. Algún día me lo agradecerás». Hubo un silencio largo solo roto por el sonido de su respiración al otro lado. Casi podía sentir su tormenta de emociones intentando arrastrarme, tirar de mi culpa, someterme. Me preparé dejando que la tensión se asentara como un peso en la habitación. Había trazado la línea. Había marcado mi límite con claridad. Colgué antes de que pudiera responder de nuevo. El silencio regresó a la cocina, pero ahora se sentía diferente, cargado, expectante, casi eléctrico. Sabía que esto no terminaría aquí. Habría mensajes, llamadas, quizás hasta ultimátums de otros. Pero también sabía una verdad inquebrantable. Ya no me doblegaría ante demandas que violaban mi sentido de mí misma y la independencia por la que había luchado tantos años. Me recosté agarrando el borde de la mesa y me permití una pequeña sonrisa amarga. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de control en medio del caos que las demandas de mi hija habían traído a mi tranquila tarde. Apenas había recuperado el aliento tras la última llamada cuando mi celular vibró de nuevo. Esta vez no era mi hija, sino mi hermana enviando una ráfaga de mensajes cortantes e impacientes. «Mamá, en serio, paga. O olvídate de ser parte de esta familia. ¿Sabes lo que piensan mamá y papá? No hagas esto más difícil de lo necesario». Mi estómago se hizo un nudo y sentí una tensión familiar subir por mi pecho. Incluso a los 68 los viejos patrones seguían ahí. Mi familia siempre tuvo una manera de convertir la lealtad en presión, de atarme con hilos invisibles de culpa. No me había dado cuenta de lo pesados que eran esos hilos hasta ese momento. Mientras leía los mensajes, los recuerdos emergieron. Recordé cuando de adolescente, sentada en la mesa de la cocina, calculaba cuántas horas debía trabajar en la taquería para cubrir mis útiles escolares, mientras mi hermana tenía un closet lleno de ropa nueva. Mi madre me miraba por encima del hombro y decía: «Es joven, déjala disfrutar la vida». Y mi padre, siempre callado, asentía. Aprendí pronto que mis necesidades eran negociables, mis sentimientos secundarios. La lección siempre fue clara. Sacrifícate por la familia aunque no tuviera sentido. Ahora, décadas después, esas lecciones regresaban como un torrente. Sentí la vieja culpa colándose, la presión sutil de conformarme, de dar, hasta que no quedara nada. Pero esta vez, las apuestas eran diferentes. No era un adolescente buscando aprobación. No dependía de la validación de mis padres. Era Amalia Guzmán, de 68 años, con una vida construida a mi manera, y aún así, aquí estaban intentando jalarme de nuevo a los mismos patrones. Otro mensaje llegó esta vez de mi madre. «Amalia, no se trata solo de un vestido. La familia se mantiene unida. No puedes abandonarnos ahora». Casi podía escuchar el temblor en sus palabras, la forma en que siempre mezclaba amor con amenaza.
Recordé los años interminables de cuidar de ser la responsable, la que resolvía problemas en silencio, mientras otros disfrutaban los beneficios. Ese sentido de obligación estaba tan tejido en mí, que incluso ahora pulsaba en los bordes de mi conciencia. Dejé el celular recostándome en la silla. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la intensidad de décadas de frustración contenida que finalmente me emergía. Me di cuenta de algo entonces. La lealtad a la familia no significaba rendir mi autonomía. No significaba permitir que me usaran, manipularan o disminuyeran. Y aún así, la línea entre el deber y la explotación siempre había sido borrosa. Recordé las cenas familiares, los juicios susurrados, los intercambios silenciosos que dejaban claro quién era el favorito y quién era prescindible. Lo había soportado todo pensando que la resistencia era amor. Ahora los mensajes me recordaban que el amor no debería costar la anulación de uno mismo. Cerré los ojos un momento, respirando lentamente, sintiendo cómo el peso del pasado se asentaba en claridad. Escuché el canto lejano de los pájaros, el zumbido del refrigerador, y supe una cosa: la tormenta familiar estaba aquí y no pasaría en silencio. Pero por primera vez me sentía lista para estar en el centro de ella sin tambalearme y negarme a ser arrastrada. Me hundí en la silla de la cocina dejando que el peso de la tarde me presionara, y de repente el pasado emergió como una marea que no esperaba. Era imposible no recordar, no ver todos los largos años criando hijos, dando hasta sentirme vacía, mientras el mundo parecía inclinarse sin esfuerzo hacia mi hija. Recordé el primer día que llegó de la escuela, sosteniendo un libro de la biblioteca con páginas manchadas, mostrándome orgullosa sus calificaciones. Sonreí, asentí, y dejé la plancha que había usado por 5ª vez esa mañana, diciéndole lo orgullosa que estaba. Ella era cuidadosa, ansiosa por complacer, e inocente como solo los niños pueden serlo. Pero incluso entonces noté cómo el menor logro le ganaba elogios, mientras mis esfuerzos a menudo pasaban desapercibidos, asumidos invisibles. Cuando nació, yo tenía ya 51 años. Había pasado décadas trabajando, ahorrando, malabareando cuentas y responsabilidades, criando a su hermano mayor, para que entendiera la disciplina, la diligencia, la paciencia. Pero con ella, las reglas cambiaron. Mi esposo de entonces, aunque casi siempre ausente tras su retiro, era indulgente. Sus ojos se suavizaban por ella de una manera que me recordaba dolorosamente lo que era ser ignorada. Mi suegra venía de visita y la oía arrullar al bebé alabando sus deditos, sus piececitos, cada respiro, mientras mis logros se reducían a asentimientos o comentarios fugaces. Recordé las fiestas de cumpleaños, eventos elaborados que me dejaban exhausta, pero que alababan manos equivocadas. Una extravagancia temática de princesa para sus 10 años que costó mucho más de lo que podía imaginar. 25.000 $, en decoraciones, disfraces, regalos, mientras yo trabajaba noches corrigiendo exámenes y turnos extra para mantener el hogar a flote. Sonreía para las fotos, posaba y cargaba a mi hija, envuelta en seda y lentejuelas por el salón, sintiendo siempre cómo la balanza invisible se inclinaba en mi contra. Incluso en días comunes, el contraste era evidente. Mientras trabajaba largas horas en la escuela, enseñando lecciones que esperaba que importaran mi hija, vagaba libremente sus caprichos complacidos, sus necesidades atendidas antes de que pudiera articularlas. Preparaba comidas, empacaba almuerzos, hacía mandados, manejaba citas médicas, todo mientras veía cómo ella disfrutaba privilegios que habían tomado años en conseguirse para su hermano. Privilegios que parecía dar por sentados. Los recuerdos dolían. La amargura se asentaba en mi pecho. Recordé noches despierta calculando cómo había manejado cuentas, colegiaturas, compras, preguntándome si mis esfuerzos habían sido vistos, apreciados o siquiera notados.
y cada vez que expresaba una preocupación me recordaba mi lugar empujándome suavemente, pero con firmeza, de regreso a la obediencia, al rol de cuidadora, financiadora y trabajadora silenciosa. Mi hija, siempre brillante y encantadora, nunca tuvo que mover un dedo. Aprendió pronto que el mundo respondía diferente a ella, que sus deseos iban primero, y que los límites que otros se ponían no le aplicaban. Lo resentía, sí, pero también lloraba en silencio por la versión de mí misma que había sido entrenada para doblegarse, acomodarse, sacrificarse hasta que mis propias necesidades eran casi invisibles. Ahora, décadas después, sentada en la quietud de mi cocina en Querétaro, veía el patrón con una claridad sorprendente. Las lecciones que había absorbido, los sacrificios que había hecho, me habían moldeado en alguien que siempre ponía a otros primero hasta ahora. Y en ese momento con mi hija, exigiendo lo que ya no podía ni debía dar, sentí un impulso de resolución. No repetiría los errores del pasado. No permitiría que la historia definiera mi presente. Cerré los ojos recordando las innumerables veces que estuve en la encrucijada del deber y el deseo, eligiendo siempre el deber. Sentí el duelo de décadas, el resentimiento que me había moldeado en silencio y la frustración que persistía obstinada y afilada. Pero bajo todo eso emergió un hilo silencioso y constante de determinación. Había vivido mi vida para otros por demasiado tiempo. Era hora de honrarme a mí misma, de establecer límites que habían esperado demasiado y de vivir finalmente en el espacio que había tallado con mis propias manos. Miré por la ventana de la cocina viendo cómo el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el vecindario de Querétaro. Las calles estaban tranquilas con algunos niños en bicicletas y vecinos paseando a sus perros. Por primera vez en décadas, el ritmo de la vida se sentía completamente mío. Había trabajado duro y la jubilación por fin me había dado la libertad de respirar, de existir en mis propios términos, sin calcular constantemente por las necesidades o caprichos de alguien más. Desde que me jubilé me había volcado en proyectos comunitarios que me apasionaban. 2 veces por semana ayudaba en la biblioteca local, guiando a aquellos adolescentes en sus primeras experiencias con la literatura, ayudándolos a escribir ensayos, o simplemente escuchándolos cuando el mundo se sentía abrumador. Me recordaba por qué elegí ser maestra en primer lugar, la alegría de ver a alguien crecer, de saber que has hecho una diferencia. A diferencia de aquellos años de sacrificio personal por mi familia, este trabajo era puro amor, y la recompensa era inmensa. Mi jardín también se había convertido en un santuario. El pequeño terreno detrás de mi casa florecía con lavandas cempasúchiles y unas plantas de tomate tercas que de alguna manera prosperaban, a pesar de mi naturaleza, a veces olvidadiza. Pasaba las mañanas cuidando la tierra, podando, regando, escuchando el zumbido tranquilo de las abejas. Era pacífico de una manera que no sabía que anhelaba hasta que lo tuve. Había un ritmo en ello, un sentido de logro completamente mío. Cada pétalo y hoja me recordaba que podía nutrir y cuidar algo, sin agotarme, sin ser usada como muleta. Las tardes eran para hobbies que había descuidado por años. Desempolvé viejas pinturas y pinceles, esbozando paisajes de las llanuras de Guanajuato, desde la memoria y la imaginación. A veces me sentaba al piano, una reliquia de décadas pasadas, arrancando melodías olvidadas de las teclas de marfil. Estas pequeñas alegrías no eran grandiosas ni costosas, pero eran mías. Me recordaban que la independencia no era solo una palabra, era un estado de ser cultivado con años de autosuficiencia y paciencia ganada con esfuerzo. Tenía amigos con los que me reunía regularmente, personas que compartían mis intereses y entendían mi vida sin juzgar. Nos encontrábamos para tomar café, debatíamos libros, planeábamos pequeñas excursiones a los museos de arte de la ciudad, o simplemente nos sentábamos en silencio bajo el sol en el parque.
La conversación era fácil. La risa no estaba cargada de obligación ni culpa. Era un espacio donde podía ser Amalia no la cuidadora perpetua, ni el respaldo financiero. Y aún así, en medio de esta vida que había construido persistía una inquietud latente. Los mensajes recientes de mi hija y las intrusiones de la familia me recordaban que la libertad podía ser frágil, fácilmente interrumpida por aquellos que aún creían que les debía pedazos de mí misma. Sentía esa tensión en el estómago, mientras tomaba mi té el silencio de la habitación, contrastando con la tormenta que sentía, formándose más allá de estas paredes. Dejé la taza mirando alrededor de mi cocina pequeña pero cómoda, y solté un suspiro profundo. Durante décadas puse la vida de todos antes que la mía. Cada elección, cada sacrificio fue por alguien más. Ahora tenía una vida propia, y me di cuenta de que disfrutarla plenamente requería valentía. La valentía de resistir la culpa, de rechazar la manipulación, de honrar los límites que había ignorado por demasiado tiempo. Me levanté y abrí la ventana, más dejando entrar el aire de la noche. El mundo afuera estaba en calma, pero sabía que mi propia tormenta apenas comenzaba. Vivir para mí misma no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para abrazarlo plenamente, para vivir cada momento en mis términos y reclamar la independencia que había ganado con una vida de esfuerzo. Me recosté en la silla dejando que mis dedos trazaran el borde de la mesa, mientras el sol de la tarde se derramaba sobre el piso de la cocina. Mis ojos se posaron en una pila de recibos que había apartado antes. Me recordaron una vez más las decisiones que tomé durante años para mantener a flote a mi familia. Una de las más significativas y en retrospectiva, la más trascendental, fue la cuenta familiar que abrí cuando mi hija cumplió 15 años. Parecía una solución práctica en ese momento. Mi hija estaba en la preparatoria. Mis responsabilidades en el hogar se habían multiplicado y quería facilitar las cosas para todos. La idea era simple: una cuenta central para cubrir lo esencial, servicios, compras, emergencias ocasionales. Pensé que aliviaría el estrés. Evitaría discusiones sobre dinero y enseñaría responsabilidad a mi hija, sin que sintiera el peso de las preocupaciones adultas tan pronto. Incluso incluía a su padre, aunque estaba más ausente que presente, más un nombre que una realidad. Recuerdo haberla abierto en el banco, el empleado felicitándome por ser tan considerada, y yo sonreí, asintiendo cortésmente, sin imaginar el peso de lo que firmaba. Estaba destinada a ser una herramienta de apoyo, no una palanca para la arrogancia. Confiaba en que todos la usarían responsablemente, asumiendo que mi familia actuaría con la misma cuidado y honestidad que siempre intenté mantener. Pero la confianza es algo frágil, y la intención no siempre coincide con las acciones. Ahora, mirando atrás, veo lo fácil que fue explotar mis buenas intenciones. Retiros pequeños por gastos inesperados se acumulaban lentamente, cada uno justificado, con explicaciones plausibles. Ropa nueva, aquí una cena afuera ya. Mi hija, siempre brillante y encantadora, nunca tuvo que pedir 2 veces. La cuenta se convirtió en un testigo silencioso de un patrón que al principio me negué a notar, la expectativa de que yo cubriría cada capricho, cada deseo, solo porque podía. Me convencí de que estaba ayudando, proporcionando estabilidad, siendo la responsable que aseguraba que nada se saliera de control. Y durante años funcionó en silencio, casi invisiblemente, pero bajo la superficie una semilla de desequilibrio había echado raíces. Mi generosidad se había convertido en una línea de vida para la dependencia, y mis intentos de enseñar responsabilidad se ahogaban en la facilidad con la que mi hija y cada vez más mi familia recurrían a mi apoyo. Incluso ahora, saber cómo se había usado esa cuenta me carcomía. Era la misma cuenta que en unas semanas se convertiría en el centro de un enfrentamiento, una traición y un ajuste de cuentas.
Lo que comenzó como una herramienta de cuidado se había transformado lentamente en un conducto para la expectativa, la manipulación y la arrogancia. Sentí una punzada de arrepentimiento, no por ayudar, sino por no haber reconocido las señales antes, por haber confundido confianza con obligación. Junté las manos sobre la mesa y cerré los ojos dejando que la quietud de la tarde se filtrara en mis huesos. Cada decisión que tomé con esa cuenta había estado enraizada en amor y practicidad. Pero el amor solo no había sido suficiente para prevenir el abuso. El límite que esperaba establecer entre apoyo y explotación se había desdibujado, y ahora las consecuencias comenzaban a reverberar en mi vida de formas que ya no podía ignorar. Comenzó de manera sutil, casi imperceptible al principio. Un cargo de $2,000 en una boutique que no reconocía un retiro de $3,000, etiquetado vagamente como varios. Eran cantidades lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas, asumiendo que eran necesarias. Me decía a mí misma que estaba siendo demasiado cautelosa, que tal vez mi hija había encontrado una manera de manejar sus propios gastos, o que mis padres necesitaban efectivo extra para cuentas. Pero con las semanas el patrón se volvió más difícil de ignorar. Empecé a notar los recibos acumulándose en mi registro mental. Ropa nueva para mi hija, marcas de diseñador, que yo no podía haber comprado a su edad. Cenas extravagantes en restaurantes que nunca había visitado. Excursiones de fin de semana que parecían lujosas para un estudiante de preparatoria. Y las explicaciones siempre sonaban razonables. Gastos inesperados de un proyecto escolar, un premio por terminar los exámenes. Mamá estaba en oferta. Cada vez asentía, intentaba racionalizar y luego sentía una pequeña punzada de inquietud que apartaba. Al principio me culpé a mí misma. Tal vez no le había enseñado lo suficiente sobre el dinero. Tal vez la había consentido sin darme cuenta, dejando que la conveniencia y mi deseo de ayudar nublaran mi juicio. Pero la sensación de que algo no estaba bien persistía, haciéndose más aguda cada vez que revisaba los estados de cuenta. Mis manos se apretaban alrededor de la taza de té que tenías a mi lado, el corazón latiendo en un ritmo que no podía calmar del todo. Comencé a cruzar los cargos con fechas y explicaciones. Las inconsistencias destacaban como banderas rojas. Cada viernes otra compra en una boutique. Cada 2 fines de semana, un cargo en un café elegante o un spa local. Y siempre una justificación lista, dicha o no, para calmar mi conciencia. Sentí la ira creciendo no hacia mi hija, sino hacia la complicidad silenciosa del sistema que yo misma había creado. La cuenta debía ser una herramienta de cuidado, pero ahora se sentía como un conducto para la indulgencia que había sancionado sin querer. La culpa se entrelazaba con la ira. Había creado esta cuenta con las mejores intenciones, creyendo que ayudaba, que proporcionaba estabilidad y apoyo. ¿Cómo podía haber imaginado que el sistema en el que confiaba sería explotado? Las mismas manos que crié, la misma familia que nutría ahora, usaban mi generosidad como un atajo, un medio para evitar la responsabilidad. Me enfrenté a mí misma en la quietud de la cocina, sentada en la mesa, con los ojos fijos en los surcos desgastados de la madera. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántos retiros pequeños había ignorado porque quería confiar? Porque quería creer que mi familia actuaría con integridad. Mientras más pensaba, más se retorcía mi estómago de frustración. Años de planificación cuidadosa y sacrificio habían sido desviados en silencio, erosionando los límites que intenté establecer. Y aún así, bajo la ira creciente había un miedo más profundo. ¿Y si mi confrontación causaba resentimiento o una ruptura irreparable? ¿Y si mi hija se sentía justificada si mis padres se ponían a la defensiva? Estas preguntas giraban en mi mente, cada una más pesada que la anterior, sumando tensión a la inquietud que ya cargaba. Cerré la aplicación del banco en mi celular y me recosté soltando un suspiro largo y silencioso. La inquietud se había transformado en claridad. Algo tenía que cambiar.
Mi confianza había sido puesta a prueba, mi paciencia estirada al límite, y los pequeños signos de explotación que alguna vez ignoré ya no podían pasar desapercibidos. La cuenta que establecí para dar estabilidad ahora era una lente que revelaba un patrón que necesitaba enfrentar antes de que creciera más. El celular sonó agudo e insistente, cortando el silencio de mi cocina en Querétaro. Reconocí el número de inmediato y mi pecho se tensó antes de contestar. Era ella, mi hija. Mika, con la lengua afilada y la expectativa punzante que había intentado equilibrar durante sus 18 años. Mamá espetó apenas contesté, su voz tensa de furia. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes decir que no? Necesito el dinero para el baile. Los papás de todos los demás están pagando. Apreté los labios deseando que mi voz permaneciera firme. Sé que lo quieres, dije con cuidado. Pero eres capaz de ganarlo tú misma. No necesitas que cubra cada gasto. Su risa aguda, incrédula, cargada de desprecio, me retorció el estómago. Eres tan egoísta. Es solo el baile. No entiendes lo que significa. Entiendo, respondí con calma, aunque el silencio que siguió me dio un momento para recomponerme. Es un evento, una noche. Pero eso no te da derecho a mi dinero. Tienes 18 años. Puedes trabajar, ahorrar y pagar por lo que quieres. Ella bufó un sonido que se sintió como uñas en un pizarrón. No lo entiendes. No te importo. Estás arruinando todo. Respiré lento, sintiendo cómo la tensión en mis hombros se apretaba y luego se aflojaba conscientemente. Había pasado una vida respondiendo a demandas con complacencia, a la culpa con sumisión, pero esta vez no. Mi independencia, mis límites no eran negociables, sin importar cuánto gritara o suplicara. No estás arruinada, dije en voz baja. Y no soy yo quien arruina nada. Te estoy dando la oportunidad de enfrentar la realidad. Te he dado suficiente para aprender responsabilidad. Esto es parte de esa lección. Su voz tembló ahora, una mezcla de furia y pánico. No puedes hacer esto. Lo merezco. Todos los demás lo tienen. ¿Por qué tú no? No estoy aquí para alimentar tu arrogancia, dije, mi voz firme constante. Aprenderás más ganándolo que lo que podría enseñarte dándotelo. La línea quedó en silencio por un momento, y podía escuchar sus respiraciones rápidas, la frustración contenida que hablaba por sí sola. Luego habló de nuevo más bajo, casi suplicando. No te importo nada, ¿verdad? Te quiero lo suficiente como para decirte la verdad, respondí. Y para protegerme en el proceso. Hay una diferencia entre amor y complacencia. No cruzaré esa línea. Su tono cambió de repente, chillón y acusador. Eres tan injusta. No puedo creer esto. Entiendo que estás molesta, dije con calma. Y está bien. El enojo no le da a nadie el derecho de exigir lo que no es suyo. No cambiaré de opinión y no me disculparé por enseñarte lo que significa realmente la responsabilidad. Hubo una pausa larga, rota solo por el sonido del viento afuera y el zumbido del refrigerador. Finalmente, ella colgó, dejando un leve crujido en la línea y un silencio casi tangible. Me recosté, celular en mano, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud persistente. La confrontación había sido necesaria, pero también había confirmado todo lo que temía: los patrones de expectativa, arrogancia y manipulación. Estaban profundamente arraigados. Mi hija había probado los límites de lo que soportaría, y yo me mantuve firme. La luz de la tarde se inclinaba sobre la cocina, proyectando sombras largas sobre la encimera, y me di cuenta de que la tormenta apenas comenzaba. Mi límite estaba trazado, pero ahora sería probado, desafiado y examinado por la familia de maneras que aún no podía anticipar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de ambos, el control y la responsabilidad, asentándose firmemente sobre mis hombros. El resto del día pasó en una neblina de notificaciones vibrantes y tensión creciente. Mi celular no dejaba de sonar, cada mensaje más afilado que el anterior. Mi hija no era la única enviando mensajes ahora. Mi hermana se unió al coro enviando recordatorios cortantes.
«Mamá, tienes que pagar. Deja de complicar las cosas». Luego mi madre intervino con una ráfaga de mensajes que parecían casi ensayados. «Amalia, esto es por la familia. No puedes darnos la espalda ahora. Contamos contigo. No hagas que nos arrepintamos de confiar en ti». Dejé el celular soltando un suspiro lento y medido, pero la opresión en mi pecho no cedía. Habían pasado décadas desde que mi familia usó la culpa como arma, y aún así, aquí estaba presionándome como si tuviera 17 años otra vez, intentando navegar reglas que hacía mucho había superado. Cada línea de texto cargaba el mismo peso, obediencia o castigo. Las palabras se desdibujaban, pero el mensaje era claro: paga o sé apartada. Una ola de frustración mezclada con agotamiento me envolvió. Había pasado años intentando mantener a la familia a flote, a menudo a costa de mi propia paz y prioridades. Cuentas, compras, colegiaturas, reparaciones. Lo manejé todo en silencio, sin quejas. Había sido la responsable, el pilar invisible del hogar. Y ahora me decían que mis sacrificios no valían nada si rechazaba una sola demanda extravagante. Me vi reflejada en la ventana, la luz desvaneciéndose. Mostraba mi rostro surcado y mi cabello plateado. Mis ojos se sentían pesados por la fatiga, pero bajo ese cansancio brillaba una chispa de determinación. Había enfrentado decisiones difíciles antes. Había navegado crisis que habrían deshecho a otros. Y había aprendido con dolor que rendirse a la manipulación solo me dejaba más débil, disminuida y resentida. Otro mensaje llegó, esta vez de mi padre, breve y frío. «Haz lo correcto, Amalia. Te confiaron esta responsabilidad por una razón. No dejes que tu orgullo arruine a la familia». Lo miré por un largo momento, sintiendo el aguijón de la acusación y la verdad innegable en sus palabras. La cuenta que abrí fue un gesto de amor, sí, pero también se había convertido en el mecanismo por el cual creían que podían controlarme. Cerré los ojos, permitiéndome un retroceso mental a años anteriores. Recordé noches equilibrando cheques, intentando estirar cada peso, y tardes dando clases particulares al hermano de mi hija, mientras ella jugaba con el juguete más nuevo que no podía pagar. Recordé la satisfacción silenciosa de hacer lo correcto, incluso cuando pasaba desapercibido. Y recordé la primera vez que sentí esa injusticia punzante, cuando mis contribuciones fueron ignoradas en favor de la indulgencia y el trato preferencial. Un ping agudo me trajo de vuelta al presente. Otro mensaje, esta vez de mi hermana. «Eres tan egoísta, mamá. Si nos quisieras, solo pagarías. No hagas que esto sea sobre ti». Mi pulso se aceleró. La ira creció, pero la reprimí manteniendo mi tono calmado, cuando finalmente respondí. «El amor no se mide con dinero. No financiaré la arrogancia». La habitación se sintió más pequeña de repente, las paredes apretando con el peso de sus expectativas. Me sentí atrapada, acorralada por décadas de obligación y la presión repentina e implacable del día. Mis dedos temblaban ligeramente mientras dejaba el celular, pero incluso mientras la ansiedad se enroscaba en mi pecho, sabía una cosa: no cedería. Mi vida, mi independencia y los principios que había luchado por mantener eran más importantes que apaciguar la arrogancia. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la calle tranquila, bañada en la luz tardía. El mundo más allá parecía ajeno a mi tormenta, y por un momento eso me dio una extraña claridad. No podía controlar sus expectativas ni permitir que dictaran mis decisiones. Enfrentaría esta presión, la soportaría y tomaría mis decisiones con cuidado deliberado. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido leve del refrigerador, pero la quietud solo amplificaba la tormenta que rugía dentro de mí. Sentada en la mesa con mi laptop abierta, la pantalla brillaba en la luz de la tarde. Mis dedos dudaban sobre el teclado, el corazón latiendo con fuerza. Había postergado este momento por semanas, temiendo lo que podría encontrar,
pero incapaz de ignorar la sospecha que se había asentado en mi pecho. Era hora. Inicié sesión en la cuenta familiar, la que abrí hace años con nada más que buenas intenciones. Mis ojos escanearon primero las transacciones recientes, los números nadando frente a mí, cada línea, exigiendo atención. A primera vista nada parecía fuera de lugar: pagos rutinarios de servicios, compras ocasionales de supermercado. Pero al retroceder más, un patrón comenzó a surgir. Había un retiro de 15.000 lollels etiquetado vagamente como gastos varios. Otro de 10.000 lollels unas semanas después, de nuevo con una nota ambigua. Luego una serie de cargos en boutiques de ropa, cafeterías y hasta un spa que nunca había oído. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas individualmente para ignorarlas, pero en conjunto insinuaban algo más grande, algo deliberado. Sentí mi estómago retorcerse. La demanda del baile de mi hija había sido la chispa, pero estos retiros contaban una historia más profunda, una que había evadido. Hice clic mes tras mes, rastreando cada débito, comparando fechas y cantidades con mi memoria de las discusiones familiares. La inquietud que había sentido en el fondo de mi mente ya no era un susurro, era un rugido. Ahí estaba una serie de retiros grandes, 60.000 lollels tiros en los últimos 2 meses, sin explicación, sin aviso, sin solicitud. Mi pulso se aceleró. Mis manos temblaban ligeramente aferrándose a los bordes de la mesa. Había intentado confiar en ellos creyendo que la cuenta se usaba responsablemente, que mis contribuciones iban a necesidades genuinas. Y ahora de repente me di cuenta de lo equivocada que había estado esa confianza. La ira llegó primero afilada y ardiente, serpenteando a través de mí como fuego. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron tomar algo por lo que trabajé tan duro, algo que destiné como apoyo, y convertirlo en un canal para la arrogancia y la indulgencia? Me sentía traicionada, no solo por mi hija, sino por todo el sistema familiar que había sostenido durante décadas. Las cuentas que supervisé, el dinero que proporcioné en silencio y fielmente, habían sido desviados sin pensar en mi autonomía o consentimiento. Luego vino la desilusión, un dolor lento y profundo bajo la ira. Recordé las innumerables veces que puse sus necesidades antes que las mías, los años de sacrificio, la planificación cuidadosa, las horas de trabajo silencioso. Y ahora todo parecía ya haber sido dado por sentado, usado como base para la codicia y la expectativa en lugar del amor o el respeto mutuo. Me recosté mirando la pantalla, intentando respirar, intentando reconciliar a la mujer que había sido con la realidad de lo que se había hecho. Cada cargo familiar, cada línea se convirtió en un símbolo de manipulación, de las formas sutiles en que mi generosidad había sido usada en mi contra. La sensación de violación era casi física, un peso oprimiendo mi pecho. Pero bajo la furia y el dolor, la claridad comenzó a surgir. La cuenta era más que dinero. Era la prueba de un patrón, un registro tangible de explotación y arrogancia que se había permitido crecer sin control. Me di cuenta de que ya no podía ignorarlo. No podía esperar que se corrigiera solo. Para preservar mi integridad y reclamar mi autonomía, tendría que enfrentar la verdad de frente. Cerré la laptop por un momento, poniendo las manos sobre mis ojos. El silencio en la cocina se sentía sofocante, pero también ofrecía una extraña sensación de enfoque. Podía sentir el cambio dentro de mí, la ira, la decepción, la traición, todo fusionándose en algo resuelto. Sabía que el próximo paso requeriría valentía, planificación cuidadosa y quizás la asistencia de alguien que pudiera ayudarme a navegar el terreno legal y emocional en el que estaba entrando. Abrí la laptop de nuevo y comencé a tomar notas, escribiendo cada transacción sospechosa, cada fecha, cada retiro. Los números ya no eran abstractos. Eran un mapa, una historia de engaño y confianza mal colocada.
Y por primera vez en años me permití reconocer una verdad que había evadido por demasiado tiempo. No podía arreglar esto sola, pero podía controlar cómo respondía, cómo me protegía y cómo establecía límites que nunca más podrían ignorarse. Me quedé en la mesa de la cocina mucho después de que la luz del sol se desvaneciera en el gris apagado de la tarde, con la laptop abierta frente a mí. La lista de transacciones sospechosas se extendía por meses. Una red enredada de retiros, compras y gastos inexplicables que me dejaban furiosa y agotada. Sabía en el fondo que no podía desenredar esto sola. Había límites en lo que podía discernir de los estados de cuenta y las explicaciones vagas sin importar cuán meticulosa fuera. Necesitaba a alguien que entendiera la ley, a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Marisol Vega vino a mi mente de inmediato. Había sido mi amiga por casi 20 años, una abogada perspicaz y metódica, con una presencia calma que podía cortar el ruido de cualquier crisis. A lo largo de los años compartimos café y charlas, sobre todo desde libros hasta decisiones de vida, y siempre confié en su juicio. Ahora más que nunca necesitaba ese juicio, aplicado a algo mucho más personal y perturbador. Respiré hondo y marqué su número, mis dedos temblando ligeramente mientras sostenía el celular. Cuando Marisol contestó, su voz era cálida y familiar. «Amalia, qué gusto hace tiempo. ¿Cómo estás? Estoy...» «Bien», dije lentamente manteniendo mi voz firme. «Necesito tu ayuda. Es urgente». Hubo una pausa justo lo suficiente para sentir el peso de mis próximas palabras. «Creo que alguien ha estado usando mal la cuenta familiar que abrí. Hay retiros, cargos que no entiendo y necesito saber exactamente qué está pasando». El tono de Marisol cambió ligeramente, atento y profesional. «Está bien. Reunámonos en mi oficina esta tarde. Trae todo lo que tengas, estados de cuenta, notas, cualquier correspondencia. Lo revisaremos juntas». A las 6:30 estaba sentada frente a Marisol en su oficina. La habitación olía ligeramente a café y madera pulida con pilas de carpetas y archivos formando torres organizadas alrededor de su escritorio. Sus ojos agudos se encontraron con los míos firmes e inquebrantables. «Muéstrame todo», dijo simplemente. «Empezaremos desde el principio». Extendí la laptop, los estados de cuenta impresos y mis notas explicándole la serie de cargos que había rastreado, las fechas, las cantidades, los proveedores dudosos y las explicaciones inconsistentes. Marisol asentía tomando notas, sus ojos escaneando rápidamente, calculando, analizando. «Entiendo lo que dices», dijo finalmente recostándose en su silla. «Algunos de estos retiros son considerables y otros no tienen explicación alguna. Necesitaremos solicitar el historial completo de transacciones del banco y cruzar todo». Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de temor y alivio. Temor por lo que podríamos descubrir, alivio porque alguien capaz, finalmente, me guiaba en este desastre. «¿Sabes quién tenía acceso a esta cuenta?», preguntó Marisol, su tono neutral pero preciso. «Sí», respondí. «Mi hija, mis padres, y la cuenta aún está a mi nombre. Pero no la he monitoreado de cerca durante meses y no anticipé un mal uso en esta escala». Marisol asintió entrecerrando los ojos ligeramente. «Pasa más a menudo de lo que la gente cree», dijo suavemente. «Las personas abren cuentas con buenas intenciones y otros las explotan. Pero no te preocupes, llegaremos al fondo. Primero necesitamos los registros del banco de todo el período, todos los retiros, depósitos, cada nota adjunta». Sentí un escalofrío no de miedo, sino por la intensidad del momento. Durante años creí que mi generosidad y confianza protegerían a mi familia, que mis esfuerzos serían apreciados. Ahora era claro que la confianza sola me había dejado vulnerable. Marisol abrió su laptop y comenzó a redactar correos y formularios para solicitar los registros. «También querremos marcar estas transacciones», dijo. «Cualquier cosa que parezca inconsistente o sin explicación
Será examinada. Si es necesario, podemos citar documentos. Necesitarás un mapa detallado de cada movimiento de dinero para entender qué pasa. Mientras trabajaba me recosté en la silla con las manos apretadas en mi regazo. Mi mente corría repitiendo momentos, transacciones, mensajes, llamadas. La realidad de la traición se asentaba sobre mí como una niebla pesada. Pero por primera vez en días sentí un pequeño sentido de control. No estaba indefensa. Había enlistado a alguien hábil, metódico, alguien que podía ver a través de las capas de engaño. Para cuando terminamos esa tarde, Marisol tenía un plan preliminar: solicitar registros detallados, identificar todas las irregularidades y prepararse para una confrontación si los números confirmaban mis sospechas. Guardé mis papeles sintiendo el peso de la anticipación presionándome. La investigación estaba en marcha, y aunque la incertidumbre era inquietante, también sentía un destello de esperanza. El conocimiento sería mi arma. La verdad sería mi escudo. La oficina estaba en silencio. El zumbido suave del aire acondicionado y el tecleo ligero del teclado de Marisol llenaban el espacio mientras revisábamos los registros de transacciones. Mis dedos estaban fuertemente entrelazados en mi regazo, los nudillos blancos, mientras veía cómo ella navegaba las páginas con precisión. Cada línea que resaltaba se grababa en mi memoria: las fechas, las cantidades, los proveedores, las pequeñas traiciones acumulándose que se habían estado formando durante años. Amalia, dijo Marisol finalmente, su voz firme pero suave. Necesitas ver esto. Giró la laptop hacia mí y señaló el primer retiro grande. $45,000. Unas líneas más abajo, $28,000. Otro $50,000. Todo desde la cuenta familiar. Me acerqué con el pecho apretado. Las cifras eran asombrosas, no solo por las cantidades, sino por la frecuencia, la regularidad, la audacia de todo. Han estado desviando dinero durante años, continuó Marisol desplazándose por más estados de cuenta. No solo para cuentas o necesidades. Parte de esto fue para pagar deudas, tarjetas de crédito, una segunda hipoteca de la que no estabas al tanto, y algo para artículos de lujo. Y mira esto. Rodeó una transacción con precisión. 35,000 sales pagados a un organizador de eventos. Mi estómago dio un vuelco. No necesitaba que me lo dijeran. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La demanda del baile, los cargos en boutiques, las cenas lujosas, los viajes de fin de semana, todo había sido financiado por mis propias contribuciones. Cada emergencia o gasto inesperado había sido cuidadosamente empaquetado, escondido a plena vista, mientras yo asumía que estaba ayudando. En cambio, había estado financiando silenciosamente un estilo de vida que nunca fue mío para sostener. Sentí una ola de emociones golpearme a la vez: incredulidad, ira y el dolor frío y hueco de la traición. Años de confianza, años de sacrificio diligente habían sido usados como base para la arrogancia y el engaño. Creí que mi generosidad sería respetada, que mis intenciones serían honradas. Y ahora aquí estaba, desnudo, crudo e innegable. Marisol hizo una pausa dejando que el peso de las revelaciones se asentara. Amalia dijo: parece que el total desviado en 4 años asciende a aproximadamente 1.200.000. 1.200.000 pesos. El número flotaba en el aire, imposible e infuriante. Apreté los dientes sintiendo una mezcla de furia y duelo. Los años de trabajo desapercibido y planificación cuidadosa, colapsando en un solo momento de claridad. La traición cortaba más profundo que cualquier retiro individual. Era el engaño calculado de mi confianza lo que más dolía. Las lágrimas picaron en las esquinas de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Había sobrevivido desafíos antes, enfrentado tormentas que habrían roto a otros, y no iba a derrumbarme ahora. En cambio, sentí un impulso de resolución. El conocimiento me había dado poder, el poder de enfrentar este patrón, de exigir responsabilidad,
de reclamar el control. Marisol se recostó, su expresión solemne pero resuelta. Podemos documentar todo esto meticulosamente. Cada retiro, cada proveedor, cada fecha. Si decides enfrentarlos, tendrás pruebas. No podrán acusarte de exagerar o malentender. La evidencia es clara. Exhalé lentamente, dejando que la tensión en mis hombros se aliviara un poco. La traición era asombrosa, pero ahora sabía que no estaba indefensa. Podía responder y lo haría con cuidado, deliberadamente y con firmeza. Por primera vez en años, el miedo a lo que pudiera venir de la presión familiar se atenuaba por la certeza de que tenía los hechos y no permitiría que mi confianza fuera violada de nuevo. Cerré la laptop por un momento, apoyando mi frente en mis manos entrelazadas. El peso emocional era casi insoportable, pero bajo él yacía una determinación creciente. Esta revelación, tan dolorosa como era, había aclarado el camino hacia adelante. El engaño de tanto tiempo no podía continuarnos si quería preservar mi vida, mi independencia y mi dignidad. Y en algún lugar, bajo la ira y la sorpresa, una pequeña llama constante de resolución ardía. Los enfrentaría, sí, pero lo haría en mis términos. La verdad era mía ahora, y con ella el poder de reclamar finalmente lo que me habían quitado. Miré la pantalla de la laptop, el brillo iluminando la tensión grabada en mi rostro. 4 años de supervisión cuidadosa, innumerables sacrificios pequeños y la confianza que puse en mi familia habían sido violados. Los números eran innegables, el patrón claro, y su peso presionaba mi pecho como una roca. Sentía una tormenta de emociones girando dentro de mí. Traición, ira, agotamiento. Pero bajo todo un hilo de resolución comenzaba a solidificarse. Por meses había pospuesto actuar, diciéndome que podía manejarlo en silencio, que la confrontación sería complicada, que tal vez la comprensión surgiría si permanecía paciente. Pero la paciencia solo permitió que la explotación continuara. Mi generosidad había sido confundida con obligación, mi confianza tratada como un recurso para drenar. El tiempo de deliberar había terminado. Tenía que reclamar el control no por nadie más, sino por mí misma. Abrí el sitio web del banco y navegué hasta la cuenta familiar, mis dedos dudando sobre los controles. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Cerrarla sería irrevocable, una ruptura definitiva de los hilos invisibles que me habían atado a las demandas de la familia. Y aún así, el pensamiento trajo una claridad que no había sentido en años. La libertad por fin estaba a mi alcance. Hice una pausa por un momento, reflexionando sobre el camino que me llevó aquí. Las noches tardías equilibrando cuentas, las incontables horas intentando mantener a todos a flote, la culpa sutil tejida en años de devoción. Nada de eso había ganado respeto ni gratitud. En cambio, había creado un sistema donde mis esfuerzos se daban por sentados, donde la arrogancia floreció a expensas de mi autonomía. Ya no podía participar en ese sistema sin perderme por completo. Una respiración profunda me estabilizó. Con precisión deliberada hice clic en los pasos para cerrar la cuenta. La pantalla de confirmación apareció preguntándome si estaba segura. La miré por un largo momento, dejando que el significado se asentara. No solo estaba cerrando una cuenta, estaba cerrando un capítulo de mi vida lleno de trabajo no reconocido, confianza mal colocada y resentimiento silencioso. Sí, susurré para mí misma. Esto termina ahora. El clic final resonó como una campana en la cocina silenciosa. La cuenta estaba cerrada. El control que había cedido pedazo a pedazo ahora era mío. Otra vez. Sentí una mezcla de alivio y aprensión, las dos emociones entrelazadas, como hilos en un tapiz. Habría consecuencias, sin duda, mensajes, llamadas, tal vez ira o acusaciones. Pero por primera vez, sentí que el peso de la obligación se levantaba. Redacté un correo breve a mi familia, manteniéndolo conciso, factual y firme. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo claridad.
La cuenta estaba cerrada. Las discrepancias estaban documentadas y de ahora en adelante no contribuiría ni toleraría la explotación. Mis manos temblaron ligeramente al pulsar enviar, pero el temblor era menos miedo que liberación. Me recosté en la silla dejando que el silencio se asentara ya a mi alrededor. La tensión en mi pecho comenzó a aliviarse, reemplazada por una sensación de empoderamiento cauteloso. Había tomado el primer paso definitivo para reclamar mi vida, establecer límites que habían sido ignorados por mucho tiempo, y abrazar una libertad que me había sido negada durante demasiado. Por primera vez en décadas sentí los frágiles comienzos de una liberación emocional. El camino por delante era incierto, pero ya no me sentía atrapada. La decisión había sido mía completamente, y con ella vino la claridad de que ya no permitiría que otros definieran los términos de mi vida. El trayecto a la casa de mis padres en las afueras de Querétaro se sintió más largo de lo que debería cada semáforo y curva, estirando los segundos en algo más pesado, más deliberado. En el asiento del copiloto descansaba la carpeta que había pasado horas organizando estados de cuenta, registros de transacciones, recibos impresos, pruebas de todo lo que había descubierto. Mis manos reposaban sobre ella temblando ligeramente, no de miedo, sino por la intensidad del momento que se avecinaba. Estacioné en la entrada a la casa de ladrillo familiar bañada en la luz de la tarde. Los recuerdos de décadas pasadas, cenas, días festivos, pequeños triunfos y decepciones, destellaron en mi mente, cada uno teñido de amor y frustración. Cargué con ese peso mientras subía los escalones y tocaba el timbre. Mi madre abrió la puerta primero, su expresión educada pero cautelosa. Sonrió una sonrisa para apaciguar, pero no llegó a sus ojos. «Amalia, pasa», dijo haciéndose a un lado. Mi padre apareció desde el pasillo con los brazos cruzados, el rostro indescifrable. Y ahí, desparramada en un sillón de la sala con su celular en la mano, estaba mi hija mirando a cualquier lado menos a mí. Entré manteniendo mi voz firme, aunque la adrenalina corriendo por mí la hacía tensa y controlada. «Tenemos que hablar», dije colocando la carpeta cuidadosamente en la mesa de centro. El papel se deslizó, revelando meses de registros meticulosos. He revisado la cuenta familiar y tengo todo documentado. Sus ojos siguieron la carpeta y sentí el cambio en la habitación, la tensión enrollándose como un resorte, listo para saltar. Comencé a exponerlo sistemáticamente. Retiros, fechas, proveedores, el patrón que había surgido en 4 años. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, pero la mano de mi madre se apretó sobre la correa de su bolso. Los ojos de mi hija finalmente se alzaron amplios, sorprendidos, y luego bajaron de nuevo. «Esta cuenta», dije. Mi voz firme estaba destinada a cubrir gastos necesarios, a apoyar emergencias y facturas esenciales. En cambio, se ha usado para pagar deudas, compras de lujo, e incluso tu baile sin aprobación ni aviso. Señalé entradas específicas observando cómo sus rostros cambiaban con cada número, cada línea de evidencia. El rostro de mi madre se arrugó, pero no en culpa, más en incredulidad, como si mi revelación hubiera roto una narrativa cuidadosamente construida en su mente. «¿Cómo pudiste hurgar en nuestros asuntos privados?», dijo su voz temblando. «Esto es familia». La miré con firmeza. «La familia no da derecho a abusar de la confianza», respondí. «He sido paciente, he guardado silencio, he manejado esto durante años. Pero ese silencio se ha dado por sentado. La cuenta está cerrada y no seguiré financiando este patrón». La mandíbula de mi padre se tensó. «¿No entiendes? No tuvimos opción. Estas deudas, estos gastos. Se suponía que ayudarías». «Ayudé», dije, mi voz subiendo ligeramente, aunque aún medida. «Durante años cubrí necesidades, emergencias, facturas. Pero cubrir caprichos y arrogancia no es mi responsabilidad. Eso no es ayuda. Es explotación». Mi hija finalmente levantó la vista, los ojos brillando con una mezcla de miedo e indignación. «Estás destruyendo todo
Estás desgarrando a la familia. Sentí una claridad fría sentarse en mí. No dije con firmeza. Han estado viviendo con privilegios financiados por mi confianza durante demasiado tiempo. No estoy destrozando nada. Estoy poniendo límites. Estoy reclamando mi vida y mi dignidad. Por un largo momento el silencio llenó la habitación. El único sonido era el leve tic-tac del reloj en la pared. Luego la voz de mi madre, más suave ahora, pero aún afilada por la indignación. Nos estás abandonando. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo una calma extraña descender. No estoy abandonando a nadie. Dije, me niego a ser cómplice de un engaño. Los límites que estoy estableciendo son para mi protección. Por primera vez me estoy eligiendo a mí misma. Mi padre exhaló y la expresión de mi hija vaciló la confianza que había manejado con tanta facilidad, ahora tambaleándose. La tormenta se había desatado. Y en esa calma posterior, me di cuenta de que la verdad había hecho su trabajo, no para restaurar la comodidad, sino para iluminar la realidad. Cada demanda, cada arrogancia, cada patrón de explotación había sido expuesto. Y yo finalmente había tomado mi lugar fuera de él, inquebrantable y resuelta. Salí de la casa esa tarde con una extraña mezcla de agotamiento y claridad, asentándose sobre mí. La confrontación había sido todo lo que anticipé, intensa, dolorosa, necesaria. Pero mientras manejaba por las calles familiares de Querétaro, podía sentir las ondas de mis acciones extendiéndose detrás de mí, tomando a mi familia por sorpresa. Para cuando llegué a casa mi celular ya vibraba sin cesar. Mensajes, llamadas perdidas, textos frenéticos. Todos llevaban las marcas inconfundibles del pánico. Mi madre había enviado múltiples mensajes. Sus palabras una mezcla enredada de indignación, miedo e incredulidad. Amalia, ¿cómo pudiste hacer esto? Necesitábamos ese dinero. Nos estás abandonando. Piensa en las consecuencias. La voz de mi padre llegaba en una serie de textos urgentes y breves. Esto era para la familia, para la casa, para la estabilidad. Lo arruinaste todo. No podemos funcionar sin esto. Y mi hija. Sus llamadas eran implacables, alternando entre enojo, confusión y un leve temblor de miedo. Mamá, no puedes hacer esto. No sé qué vamos a hacer. Sonaba más pequeña de lo que había sonado, en años despojada de la arrogancia y la prepotencia que habían dominado nuestras conversaciones anteriores. Leí cada mensaje con cuidado, mis dedos trazando los bordes del celular, sintiendo una mezcla de lástima y resolución. Esperaba resistencia, por supuesto. Esperaba negación, tal vez incluso enojo. Pero lo que más me sorprendió fue la vulnerabilidad cruda bajo sus palabras, el primer reconocimiento real de que mis límites ya no eran negociables. Los días siguientes revelaron la magnitud de las consecuencias. Mis padres, que siempre habían mantenido una imagen de estabilidad, comenzaron a enfrentar las consecuencias tangibles de su mala gestión financiera. Las facturas quedaron sin pagar, las líneas de crédito se agotaron, y la segunda hipoteca que había descubierto recientemente se cernía sobre ellos como una sombra que ya no podían ignorar. Fue aleccionador darme cuenta de que su pánico no se debía solo a mis acciones, sino a la realidad que habían evadido durante años. Mientras tanto, mi hija comenzó a enfrentar su propia comprensión de la responsabilidad. Sin la red de seguridad de mis contribuciones, se vio obligada a tomar decisiones que nunca había considerado: presupuestar, priorizar, incluso buscar un trabajo de medio tiempo para cubrir sus gastos inmediatos. La arrogancia que había contrarrestado durante tantos años ahora se encontraba con el borde duro de las consecuencias. ¿Y yo? Sentía una mezcla curiosa de emociones. Había dolor, sin duda, el dolor de ver a quienes amaba luchar, la incomodidad de interrumpir patrones que habían definido a nuestra familia por décadas. Pero también había liberación, un alivio tranquilo y constante, que venía de reclamar mi vida, de trazar una línea que no podía cruzarse.
Podía respirar sin el peso constante de la obligación oprimiéndome. Mi autonomía pospuesta durante tanto tiempo, finalmente era mía. Pasé esa tarde caminando por mi jardín dejando que el aire fresco rozara mi rostro reflexionando sobre la paradoja de la situación. Había causado confusión, sí, pero también había forzado claridad. La verdad había sido revelada y con ella venían lecciones que no podían ignorarse. La responsabilidad importa. Los límites son esenciales. Y hasta el amor debe respetar la autonomía de quienes lo dan. Sentada en la pequeña banca bajo el arbusto de lavanda, dejé que mis hombros se relajaran por primera vez en semanas. Había enfrentado la tormenta, y aunque sus ecos persistirían, sentía una medida de paz al saber que había actuado con integridad, que me había preservado a mí misma. Las consecuencias eran incómodas, inevitables, y quizás necesarias. En esa incomodidad, reconocí el surgimiento de algo vital, libertad templada con sabiduría, dolor entrelazado con liberación. Las semanas posteriores a la confrontación fueron tranquilas de una manera que no había anticipado. La casa en la calle suburbana que mis padres habían aferrado con tanto empeño, ahora era objeto de mudanzas y avisos de subasta. Escuché por una prima lejana que la bancarrota se había finalizado. Su imagen cuidadosamente mantenida de estabilidad se había derrumbado bajo el peso de las deudas que habían ignorado por mucho tiempo. Parte de mí dolía por ellos por la vida que habían construido y perdido, pero otra parte sentía un alivio constante e innegable. Había hecho lo que podía. El resto estaba más allá de mi control. Mi hija, que alguna vez estuvo tan segura de que todo le sería entregado, comenzaba a entender la responsabilidad de maneras que nunca antes había hecho. Empezó un trabajo de medio tiempo en una boutique local, aprendiendo a doblar camisas, cuidadosamente manejar la caja y administrar los pequeños pero significativos ingresos que ganaba. Observé desde la distancia, ofreciendo guías solo cuando me lo pedía, dejándola enfrentar las consecuencias naturales de las elecciones que había dado por sentadas. Era difícil de ver, y sin embargo era exactamente lo que necesitaba. Me enfoqué en mí misma, algo que había descuidado por décadas. Comencé terapia con la doctora Kessler, una terapeuta compasiva pero firme, que me ayudó a desenredar la culpa que había cargado por años, la ansiedad sutil y persistente, que venía de poner siempre a todos antes que a mí. Las sesiones eran a veces agotadoras, desenterrando emociones que había ignorado por mucho tiempo, enojo, duelo, arrepentimiento, pero también eran profundamente liberadoras. Cada conversación me ayudaba a reconstruir la confianza que la manipulación de mi familia había erosionado. Los límites se convirtieron en una prioridad. Dejé de contestar llamadas de inmediato, filtré correos y aclaré expectativas con quienes me rodeaban. La libertad de decidir cuándo y cómo interactuar con la familia y los amigos, sin miedo a la culpa o represalias, era embriagadora. Fue un proceso lento aprender a decir no sin disculparme, pero con cada pequeño éxito, el peso de décadas se aliviaba un poco de mis hombros. También regresé a mis pasiones, las alegrías tranquilas que había redescubierto tras jubilarme. Pintar, cuidar el jardín, ser voluntaria en la biblioteca. Cada actividad, antes un simple placer, ahora llevaba la satisfacción añadida de ser completamente mía, sin estar manchada por la obligación o la expectativa. Tomé largos paseos bajo el sol de la tarde, respirando el aire de mi propia independencia, sintiéndolo filtrarse en mis huesos. Por primera vez en años mi vida se sentía completamente mía. Incluso el crecimiento de mi hija se convirtió en una fuente de orgullo sutil. Tropezaba, caía y aprendía. Ofrecí guía, pero ya no cargaba con el peso de sus elecciones. Ella comenzaba a entender que el privilegio sin esfuerzo era fugaz, que la responsabilidad forjaba el carácter. Verla dar esos primeros pasos hacia la responsabilidad me dio un consuelo tranquilo y constante que no había conocido antes. Sentada en la quietud de mi sala una tarde,
Reflexioné sobre el viaje que me trajo aquí, la traición, la confrontación, las consecuencias. Todo había sido doloroso, inevitable, pero necesario. Había reclamado no solo mis finanzas y mi autonomía, sino también mi paz. Podía avanzar sin miedo a la manipulación, sin la presión constante de sacrificar mi propio bienestar por los demás. La independencia ya no era un objetivo lejano. Era mi realidad firme y resiliente, y por primera vez, en décadas, me permití sentirme completa.